y la presentamos y saludamos a Gisela Giuliani, que es concejal en el Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca por Unión por la Patria. Muy buenas tardes, hola. Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, como te podrás imaginar, y habrás escuchado una parte de la entrevista anterior, estamos en pleno análisis y reflexión en base a los resultados del domingo. ¿Qué digo? Bueno, la voz del pueblo es lo que sabemos que no se puede discutir. Analizar, sí, pensar. Exacto, ahí está el mensaje, entonces es cuestión de... Bueno, entonces quisiéramos tu primera, y a mí me gustaría desde el punto de vista local especialmente, porque es donde vos tenés tu labor, tu rol más fuerte, ¿no? Así que bueno, contanos. A ver, lo local, la verdad que ha sido un resultado fuerte por lo adverso, ¿no? El 7, el primero, y el segundo resultado que como que se va, porque estuvimos más o menos en 16, 17 puntos abajo en septiembre y ahora 54 a 26, por ahí, o sea, 28 puntos se abajo. 10 puntos por lo menos. Sí. Lo primero que tendría, a mí me dio la sensación que esta segunda elección funcionó también acá en Bahía como a nivel provincial y nacional, casi como un balotaje, ¿no? Y no, al no haber una tercera fuerza importante como hubo con Somos, por ejemplo, acá en Bahía, que se lleva 2 concejales, ahí es donde por ahí veo esos 10 puntos más como que se nos fueron y fue un golpe fuerte. Para mí, todas las ciudades que han sufrido una catástrofe como tuvimos nosotros, en primer lugar, tengo que poner a la catástrofe. Te diría en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Vos podés hacer muchos esfuerzos, tratar de rediseñar la ciudad, invertir, pero es muy fuerte lo que pasa. Entonces vos invertís en una punta de la ciudad y a todo el mundo le parece que lo suyo es prioritario. Es muy difícil pedir racionalidad cuando alguien pasó por una situación así. Así que bueno, a quien le toca liderar como intendente o a nosotros como concejales, concejalas o funcionarios, funcionarias, hay que poner el pecho y bancar. En segundo lugar, si vos me decís, yo creo que no hubo una diferenciación política importante y no se comunicaron algunas cuestiones del gobierno nacional que perjudican y perjudicarán y perjudicaron a Bahía Blanca de manera clara. Quedó todo como muy institucional. Me parece bien el rol del intendente que decida ese camino. Creo que se deberían haber puesto otras voces que aclararan un poco más, ¿no? Porque el otro día hasta escuché uno concejal electo ahora, con el cual le tengo afecto porque he compartido con él espacios y todo, como Fernando Compagnoni, decir, el único que estuvo acá presente fue el gobierno nacional. No. Entonces ya me parece que también se puede ya decir cualquier cosa. Claro. Y eso me parece que no puede ser. Sí, lo escuchamos también y la verdad que yo sentí una gran indignación, porque considerar que las fuerzas de seguridad, el ejército o la marina, como estuvieron en las 2 catástrofes directas que sufrimos consecutivas, decir que eso es gobierno nacional es tener un abuso de autoridad y una mala interpretación de lo que es el Estado Nacional que no merece ni respeto. No, por eso, uno ya sabe lo que hacen las Fuerzas Armadas cuando hay una situación así de catástrofe o de ayuda solidaria, humanitaria. De hecho, viajan en misiones humanitarias por el mundo también. O sea, y uno está absolutamente agradecido y agradecida de cómo se trabajó. Vinieron de las distintas provincias, bueno, eso no hay ninguna duda y me parece que ya hubo sobradas muestras, digamos, de reconocimiento hacia esa función. De lo que hablamos acá es de otra cosa, porque reconstruir una ciudad después de una catástrofe como una inundación no se puede hacer con recursos propios, bajo ningún punto de vista. Con recursos provinciales hay una parte que se puede hacer, como por ejemplo ya está pensado, diseñado y en vía de licitación el Canal Maldonado, pero para dimensionar lo que significa una obra que va a ser el canal,
que hay que profundizar, ensanchar, que va a llevar 16 puentes y que va a llevar más o menos unos 3 años y medio de ejecución, ese canal Maldonado, por ejemplo, es la mitad de un presupuesto municipal. Entonces ahí te das cuenta que una municipalidad no puede abordar una reconstrucción. Claro, porque digamos, hay que resaltar que no es solamente recursos, no, sino es tiempo. Es tiempo. Porque a vos la inundación se te llevó todo en media hora. En media hora. A tu casa. Y bueno, entonces, si bien es cierto que hubieron en el primer momento presencia del gobierno nacional, y está bien, la verdad que repetir lo que hicieron en diciembre hubiera sido desastroso, patético. Pero bueno, después se decidió un subsidio que iba a ser directo al bolsillo de los vecinos o las vecinas. Hubo dificultades para cobrarlo, bueno, quedaron algunos ahí dando vueltas, no muy clara la explicación, pero por ejemplo los comerciantes no cobraron un peso y Bullrich sí vino a decir que iban a recibir dinero. Y la verdad que eso después se repartió desde la gestión municipal vía las donaciones o recursos propios. Ahora, la pregunta es, no ya desde la gestión, sino desde lo político. A tu juicio, ¿se explicó suficientemente esto que estamos diciendo? Mirá, para los puentes se necesita tiempo, para el canal se necesita plata, toda la planificación. ¿Se salió a explicar, a dejarlo claro frente al... Yo creo que se explicó, pero a mí me parece que hay que ser más directo, tal vez más confrontativo. Yo creo que quedó ahí como éramos todos amigos, y la verdad que no. Cuando se vetó la ley de emergencia que había sido votada, me parece que había que haber sido por ahí más firmes, expresiones por ahí más contundentes. Son por ahí las distintas formas que tienen. Yo soy más confrontativa, a mí me parece que las cosas cuando hay que decirlas, y no hay necesidad de edulcorarlas, porque la realidad después te pasa por arriba, ¿no? Me gustó esa parte, vos comentaste un poquito antes, en tu principio de análisis, entendés la posición institucional del intendente. Sí. Yo la he defendido, esa posición institucional. ¿No? Un intendente no puede confrontar ni con un gobernador, ni con su gobernador, ni con su presidente. Está mal, no puede confrontar. Y tampoco ese gobernador, ese presidente debería confrontar con el intendente, pero tiene espalda para hacerlo porque no tiene costo al hacerlo. Pero sí la posición política claro. Extraintendente, y es ahí donde nos quedamos mancos. Bueno, porque vos fíjate que el gobernador siempre fue claro en su posición política, siempre. De hecho, le cuesta hoy que no lo inviten a una reunión que yo creo que no va a servir nada más para que seguir consolidando un proyecto entreguista, pero digo, desde lo político, un gobernador que dice esto sí, esto no, hoy queda fuera porque está ubicado y estigmatizado de una forma como con este tipo no se puede hablar, no se puede hacer nada. Bueno, eso es inaceptable. Lo que pasó hoy en la reunión de gobernadores en la Casa Rosada es inaceptable. Bueno. Es decir, 4 gobernadores no fueron convocados porque no me gustan los gobernadores. Exacto, como si fuera, digamos, y aparte lo que no se respeta es la voluntad popular. Pero no me reunirse con los gobernadores, me voy a reunir con unos amigos. ¿Qué de casualidad son gobernadores? También. Pero bueno, la verdad que la provincia de Buenos Aires, Axel revalidó con votos y de manera muy contundente su reelección, y ganó de manera contundente el 7, y con estas particularidades, cuasi balotage, y también con toda una campaña por ahí muy de esto se va a explotar, esto se va a ir todo al diablo, cuidado. Y ahí yo entiendo a las familias, ¿no? Digo, qué sé yo, por ahí nadie quiere votarse en su contra, pero también dice, no sé lo que va a venir, lo que puede pasar, voy a estar peor, voy a estar mejor. O sea, yo creo que este resultado lo que hace es prolongar una agonía, porque para mí esto tiene una fecha de caducidad y será con más costo, digamos, en términos de las personas, no sé políticamente cómo vendrá, no sé en cuánto tiempo, pero bueno, cuando se empiece a tratar la reforma laboral, creo que hay mucha gente, hay mucho aturdimiento, digamos, la gente la está pasando mal, entonces empezar a escuchar, digamos, de la reforma laboral y nosotros ahí por ahí tampoco
no subimos a discutir una reforma laboral porque no era el momento, ¿no? Digamos, estamos en una campaña, entonces parecía como, bueno, hay que pararlo a Milei, ojo con la reforma laboral, parecía más como un cuco. Claro, vos fíjate, Gisela, es complejo. Esto es para preguntar. Es cierto, la reforma laboral podría conculcar derechos a aquellos que están en relación de dependencia, pero un montón el 50% de gente, que está en negro. Bueno, ¿qué es lo que yo digo? Por ahí nosotros también ahí tenemos que pensar a quién le hablamos, a quiénes estamos representando, las nuevas formas de trabajo, sin precarizar, sin hacerlos pelota, porque hoy vos ves los pibes que están en el Rappi o que son cadetería o que emprenden algo por su cuenta, y por ahí la otra vez uno me decía, no, pero yo soy mi propia empresa, si me pasa algo, bueno, ¿qué va a hacer? Se me rompe una pierna, y yo pensaba, bueno, no tiene ni idea lo que es romperse una pierna, ponerse un clavo, 2 clavos, una cirugía, ahí va a estar el Estado, porque si no, ¿a dónde vas a ir? Porque, viste, también, y los pocos que pagan un monotributo mínimo, eso después no les cubre absolutamente nada, digo, ahí es nuestra obligación, ahí la obligación es nuestra, ya no podemos trasladar esa responsabilidad a los votantes. Claro, pero en definitiva es basar el futuro en decir, mira, vos ahora estás mal, pero puedes estar peor. Y a mí me parece que el planteo tiene que ser, yo tengo una idea para que entre todos estemos mejor, ¿no? Y yo creo que sí. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, que lo votara Milei la gente grande. Me incluyo entre la gente grande, no que lo votó claramente, ¿no? Digo, porque nosotros vivimos lo que pasó en la década del 90, vivimos lo de Menem, vivimos el desastre con De la Rúa, vivimos el desastre del 2001, los muertos, la miseria y todo lo que costó reconstruir eso, ¿no? Y la verdad que lo que estaba contando ya lo habíamos pasado, y aparte había personajes, qué sé yo, Sturzenegger, por ejemplo, no sé, que yo debe ser la tercera o cuarta vez que lo padezco. Entonces, vos decís, qué raro, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Pero bueno, viste que también hay una clase de personas que para mí son tan trabajadores como yo soy trabajadora, vos sos trabajador, cualquiera de los que estamos en una fábrica, en una escuela, en una empresa, somos trabajadores, pero hay una parte que no se percibe trabajador. Trabajador es como el obrero sindicalizado, ¿viste? Ese es el trabajador, categoría trabajador. El resto, otra categoría aspiracional a no sé qué. Y ahí es donde creo que por ahí, yo por eso digo, la responsabilidad es de los espacios políticos, en este caso del nuestro, de poder construir un proyecto que nos tiene que unir. No puede ser esta unión electoral así pegoteada con moco, porque la verdad que termina, viste, si ganás, bueno, te dura un poco más la alegría, pero y te peleas a la semana. Ahí no había terminado de las 0 horas que ya estaban tuiteando huevadas contra el gobernador. Entonces digo, ahí hay que construir algo que tenga que ver con el proyecto político y cómo programáticamente vos lo vas a llevar adelante. Ciertas certezas, por ejemplo, de donde querés ir. Resultados no, porque nadie tiene la bola, ¿no? Claro. Volviendo, soy Juan Reginato, que recién me sumo a la mesa, ¿sí? Tarde. Media falta para el día de hoy. Volviendo un poco al plano local, y vos hacías mención, los números de la elección son contundentes, y entonces el desafío es, mirando hacia el 27, ¿con qué se enfrenta esa situación? Porque ahora acá viene una opinión personal. Al día siguiente de la elección he visto algunos aspirantes a intendentes que salieron, que me dan entre vergüenza ajena y miedo y no sé, sensaciones ninguna linda. Entonces, si yo quiero que el próximo intendente esté a la altura de esta ciudad, de esta gente, de nosotros, de una ciudad que tuvo una catástrofe y que yo no tengo dudas que lo que se hizo está en el sentido correcto, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ¿cuáles serían, de qué manera se da una base de sustentación distinta a este proyecto, desde lo que cada uno puede hacer, no desde lo que demandamos del dirigente, porque ahí también hay una cuestión donde somos todos tribuneros y decimos el 9 tendría que jugar un poco más adelantado. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Es muy emocional lo que pasa con una catástrofe, entonces es muy difícil de poder decir cómo lo podés hacer. Para mí la gestión es importante, es muy importante, pero la política tal vez es más. Entonces,
Yo creo por ahí que hay que hacer algunos, no lo puedo escindir a la cuestión dirigencial, creo que hay que hacer algunos acuerdos hacia adentro de tu espacio político, tus aliados, armar estrategia, y después me parece que hay que definir las 3 o 4 cosas que vos podés hacer en la ciudad. Todo no podés hacer después de una inundación. Hay que comprender también que vos asumís una ciudad, tenés una idea de proyecto político, hasta personal, quienes se postulan, digamos, para ocupar esos cargos, y la verdad que la inundación te lo desarma todo. Entonces digo, bueno, no es la misma ciudad que vos propusiste, no está, no hay manera, ni con toda la plata del mundo, no hay manera. Si mañana vengan y traigan todo, no hay manera. Entonces me parece que por ahí hay que redefinir 3 o 4 líneas y hay que tener mucha claridad en la comunicación. Yo no soy especialista en la comunicación, yo lo que sí veo que hoy las cosas importantes quedan como adentro y empastadas en estos gritos, quilombos, pavadas, videos, o sea, como todo eso. La verdad que no soy especialista en eso. Para mí la política no se puede explicar de la política tradicional, más antes capaz que sí, hoy no, y vamos a tener que sumar otras disciplinas que nos permitan pensar algo más amplio. Eso es lo que yo creo. Yo me doy cuenta, como, si bien yo tengo mi profesión, soy médica, ahora no estoy ejerciendo más, pero siempre desarrollé mi trabajo y sumé la política, y la política a la medicina a la política, siempre ahí. Yo hoy en mi pensamiento me veo como que viene algo de lo tradicional y no alcanza. Digamos, para analizarlo y para buscar la solución. Néstor siempre decía, ¿no?, de los distintos ideas, conceptos, todo, podemos tener una idea superadora. Es muy difícil. La verdad que si te pones pragmático, ningún oficialismo le ha ido nunca bien después de una catástrofe de este tipo. Pero yo creo que acá hay, porque no es solamente lo que tiene que ver con lo dirigencial, sino también la ciudad tiene un montón de otros recursos que permitirían articularlos y ayudar a salir. Es complejo, muy complejo. Y en el plano político que vos mencionaste recién, uno tiene la impresión, no una certeza, pero porque tenemos miradas cortitas, sesgadas, hay una porción, vemos. Que pareciera que en lo político hay más gente que espera ser convocada, que tiene ganas de ayudar al gobierno municipal y que no encuentra la manera de hacerlo. Sí, yo. ¿Coincidís con eso? Sí, coincido. Me parece, la política siempre es oreja y es gestual, o sea, los gestos son centrales en la política. Y esa gente que no se te acerca o que no se le abre, digamos, el abrazo, digamos, no deja de hacer política, no te quedás quieto, seguís haciendo. A mí me gusta andar mucho y veo, antes de venir acá tuve una reunión en la agrupación que estoy yo, que es la de Corriente, con Cristina Álvarez Rodríguez, que la estamos construyendo acá, le estamos dando volumen, y bueno, a su vez hoy tuve la reunión con el grupo, digamos, con el que nos vemos siempre, pero ayer, antes de ayer, me junté con 2 o 3 otras agrupaciones con las cuales voy a decir, bueno, vamos a articular estas cosas, vamos a salir a caminar a hacer estas cosas. Y bueno, algunos se sienten más parte, otros se sienten menos parte, ahí yo ya sí creo que las conducciones son quienes tienen esa responsabilidad siempre. Nosotros veníamos diciendo ya desde hace bastante tiempo en la necesidad de, dicho simbólicamente, que la gente vuelva a la unidad básica, al comité, si es radical, digo para hablar en términos muy generales, ¿no?, de recomponer el lazo del pueblo con la política, con la dirigencia política. ¿En qué cosas concretas te parece qué cosas se podrían inventar para ir logrando eso? Vos notás que hay ganas de hablar, A veces primero peleás, después empezás a hablar, pero porque, bueno, hay como una cosa de pase de factura, ¿no? Porque para mí no hay tanto lugar para charlar como debería haber. Es todo muy rápido, muy veloz. Yo el otro día veía, hablando de esto que vos decías, que varios se probaron el traje enseguida. A mí me causaba gracia. Yo aprendí pocas cosas en la política. Una es a no festejar en exceso y tampoco amargarme en exceso. Eso como primero. Lo aprendí con Cafiero. Así que siempre decía, tranquilo, ¿viste? O sea, te puede doler, te amargás, pero hasta ahí.
Pero a mí me parece que hablar, no podemos dejar de lado eso de hablar, porque y pasan las agrupaciones. A nosotros nos pasó cuando empezamos a construir la corriente, a darle un poco más de organicidad, que nos llevó más tiempo del que nosotras mismas pensábamos, ¿no? Con la conductora, con Cristina o con mi compañera Laura García Vázquez, que estamos ahí, nos llevó más tiempo, había más necesidad de hablar. Digo, bueno, eso es un déficit por ahí de quienes ocupamos algún cargo, cada uno con sus distintas, que somos visibles, digo, porque a uno le parece que está cerca. Y yo esto te voy a poner de ejemplo. Yo en el 2015 yo dejé un cargo que tenía, y como a mí me gusta andar, ir, hablar, juntarme y estar, y contesto el teléfono, y esto, yo sentí que esa cercanía estaba. Y cuando me fui me di cuenta que no era tan así, porque ya por el solo hecho de estar en ese escalón que te permite ser o un concejal o un funcionario o algo, hay una distancia que se pone, digamos. Entonces, como dirigente, como funcionario, como lo que fuere, vos como personas de la política tenés que hacer un esfuerzo triple para tratar de achicar eso, ¿eh? Y a veces las dinámicas te llevan puesto, ¿eh? Te llevan. Perdón, siempre sentarse a pensar es lo que yo digo, ¿viste? Vos cuando lo urgente y las urgentes y lo importante, siempre en la gestión, en la verdad, siempre hay que sentarse un poco a pensar, ¿viste? Hablar con algunos, tomar insumos y pensar un poco. Claro. No es fácil, porque yo estaba en la gestión y a veces te lleva No. Sí, pero bueno, en el grupo, cuando yo estaba en salud, con una de las compañeras que estábamos ahí en gestión, ella era psicóloga y siempre buscaban la semana un momento para decir, vengan, siéntense. Y eso hace bien, porque vos vas ahí como viendo que tampoco lo urgente te rompa lo que es importante, lo que vos realmente tenés que ir construyendo. Claro. En esto que decíamos, un poco, vine escuchando el análisis que hacían con Aldo antes que con Gisela, y digo, en esto de ponerse a pensar, de analizar un poco, uno ve que algunas herramientas clásicas del peronismo quizás estén subutilizadas, ¿no? El esquema movimentista, que fue una de las características del peronismo y que permitía ciertas pertenencias de manera no partidocrática, no en el esquema de partido de una conducción. Y ahora que menciona el partido están las dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado el partido justicialista, por un lado, como una estructura, y por otro aquello que hace al movimiento. Eso tiene una riqueza que si se logra despertar, incorporar y sumar, aunque sea como suele ser el movimiento de un pueblo, un poco desprolijo si se quiere, pierde prolijidad la cuestión, pero me parece que gana en ese volumen que permite, en esto que podemos coincidir. ¿Vos ves alguna chance de avanzar en ese sentido? Sí, yo pienso, no, me desespera pensar en el 27, insisto, y ver algunos de estos autopostulados candidatos a intendente que aún no son concejales, y digo, hay que hacer otra cosa, hay que, ¿sí? Viste, cuando estás afuera todo se le ocurre todo, ¿no? Claro. Pero bueno, para mí, ya te digo, para mí el peronismo es ebullición, es eso que vos decís, es todo el tiempo estar discutiendo, disputando, proponiendo. No, yo veo chances. Creo por ahí, mi humilde aporte es, mi opinión sería que por ahí hay que abrazar más, hay que hablar con algunas personas con las que no se habla, porque, a ver, todos hemos tenido dificultades, todos hemos vivido situaciones de tensión, hemos discutido, que parece que se terminó el mundo y después va y termina tomándote un mate con alguien y se terminó, digamos, porque también cortarla con esto de discutir las personas, me parece que eso también es un tema que nosotros estamos teniendo, y algunos sacan el peronómetro, ¿viste? Y te dicen este más, este menos. A nosotros como peronistas no nos sobra nada, y hay que ampliar, para ganar hay que ampliar. Entonces tenemos doble tarea, para adentro, me parece, y para afuera, para seducir a ese otro voto que nos acompañó acá en Bahía, nos acompañó cuando la votó a Cristina, digamos, ese otro voto que hoy no quiero ni pensar, pero sí, hace 2 años se ganó la intendencia, por lo tanto...
Ahí yo siempre digo que fue por tercios, ¿viste? Es cierto. Pero bueno, pero se ganó, hubo un voto de gente que no es peronista que te acompañó, claramente. No, Claro, un voto cruzado, uno Sí. lo veía cuando abrían las urnas, algunos Sí. votos eran cruzados y Sí. algunos eran inexplicables, pero algunos eran cruzados. Ujú. Pero el ganar el 54% que Cristina obtiene en el 2011 está lleno de explicaciones previas y demás, pero bueno, es un voto que en un balotaje hubiese sido un triunfo rotundo. Ujú. En una primera vuelta es difícil de calificar, de calificar en ese esquema, pero lleva una especulación. El domingo pasado, en Colombia, el partido político del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico, hizo una interna abierta, una consulta entre dos candidatos. Se convocó a los que quisieran ir a votar por uno o por otro. Ganó mayoritariamente Iván Cepeda. Recomiendo que guardemos este nombre porque lo vamos a tener a partir de marzo, un poquito antes, lo vamos a tener permanentemente dando vuelta en los medios de comunicación. Pero esa movilización que significó esa elección, esa consulta popular, esa consulta interna, movilizó 2.600.000 personas a votar. La interna, las primarias que opusieron a Petro como candidato, obtuvieron 4 millones de votos en una condición de primaria abierta obligatoria en el que fueron a votar los que tenían que ir a votar, y en ese escenario donde fueron a votar los que tenían que votar, votaron 4 millones. Y acá 2.600.000, algunos analistas dicen que que fue un fracaso. 2.600.000 votos, que tiene ganas de ver eso como un fracaso. En un electorado equivalente al de Argentina, un poquito menos que la Argentina en cantidad de habitantes. Pero, ¿cómo es imaginable? ¿Se puede imaginar una cosa parecida en nuestro movimiento? ¿Una elección de estas características? Hoy, recién en la reunión estábamos hablando a raíz de esto de que se vencen también los mandatos del PJ ahora, bueno, que ahí hay una tensión claramente por quién va a presidir el PJ provincial. Y bueno, y decíamos, nosotros acá hemos tenido interna, y la interna pone en juego muchas cosas, hay movimiento, hay ganas, vas a hablar, donde vas, en el lugar que vas, y eso que estoy hablando de una interna partidaria, hay gente caminando, explicando, poniendo el auto para acompañar a algunos compañeros o compañeras para ir a votar. A mí la PASO, tengo una relación dual con la PASO. A mí la PASO me parece que es maravillosa como herramienta, digamos, para facilitar que todos quienes tienen intenciones de participar en elecciones democráticas puedan presentarse, llegar al nivel que tienen que llegar para poder pasar a la general. Lo que nos ocurre a nosotros es que después, cuando viene la general, se aglutinan para votar en contra. Entonces, digo, qué ganas, ¿no?, de todo el tiempo votar algo que vos no querés para castigar a otro, digo, porque eso me joroba, porque digo, si no, cuando vos lees los resultados de la PASO, claramente tenés diferencias de los movimientos nacionales, populares, pero después es como que te ordenás, no, este es un cuco, este es una porquería, no lo quiero. Entonces, bueno, es por eso, pero vos... Ahora, Gisela, hablando de lo que estás hablando, tiene que ver con la dinámica del partido hacia adentro, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo institucionalizamos la diferencia en todo caso. A mí lo que me interesa es el hacia afuera. Yo siempre digo, si uno no hace algo distinto al otro, entonces uno es más o menos igual al otro. ¿Por qué voy a pretender que me voten a mí si soy más o menos igual al otro? Entonces, en ese sentido, ¿hay algo disruptivo que el peronismo local, para hacerlo bien concreto, que el peronismo local puede salir a ofrecer a la sociedad? Algo disruptivo me refiero que esté relacionado con la gestión o no, no sé. Yo creo que sí, hay muchísimos compañeros y compañeras, pero lo que pasa que me parece a mí que nosotros es como que llegamos todos muy desordenados a todo, porque bueno, tampoco fue fácil lo que pasó acá en la ciudad. Entonces,
no llegamos con una idea clara, ¿viste? Uno comunica una cosa, otro comunica otra. A mí me parece por ahí que el rol del Consejo Deliberante estuvo un poco chato estos 2 años. Me parece que debería haber habido más política ahí como para tensar algunos temas, generar. Pero bueno, digo, para mí es un momento como de quiebre. Ya está, ya pasaron las elecciones, bueno, lo que todo el mundo comenta, bueno, ahora lo ha dicho el mismo intendente, que va a hacer una modificación por ahí de su gabinete, digo, bueno, pero que no es solo un nombre propio, a eso voy, hay como que repensar en algunas líneas de la gestión y decir, bueno, estas son las 3 cosas que a mí me van a identificar, yo hago esto para la ciudad, esto es lo que quiero, y esto es lo que puedo, porque no podemos decir que no pasó nada en la ciudad. No, por Entonces, supuesto. digo, y también clarificarlo, para mí un ejemplo fue el de los puentes, por ejemplo. No pueden salir a decir cualquier cosa, o sea, dieron vuelta una noticia. Para mí lo de los puentes, humildemente pienso que se debería haber comunicado, y si no se comunicaba directamente, el convenio enviarlo al Consejo Deliberante. Y Cuando que ahí, decís los puentes te referís al cobro. al cobro. Y bueno, y ahí por ahí decir, bueno, este convenio lo vamos a discutir en el Consejo Deliberante, donde están la representación, digamos, que es lo que votó la gente acá, y poder discutirlo. Porque de golpe parecía que éramos todos tarados cuando estaba la orden de pago. Digo, a vos no te queda otra, porque no podés dejar a la gente incomunicada. Bueno, pero por ahí ahí es donde yo digo que la política es como que te levanta. Y nosotros... A un hecho darle volumen político, digamos. Sí, la gestión sola no alcanza. Evidentemente no alcanzó. ¿No? Porque, Sí. a ver, si nos ponemos a mirar, a pesar del temporal de viento y a pesar de la inundación, las cuadras de asfalto y de reencarpetado y baches que lleva hecho esta gestión, en este poco tiempo es muchísimo mayor a todas las que hizo la gestión anterior. Todo el dinero, por ejemplo, que va a las escuelas del fondo educativo, acá se destina el 100% y las clases pudieron empezar después del temporal y pudieron empezar casi enseguida con la inundación, Claro, gracias a la inversión de ese, que es un fondo provincial y que acá lo destina el 100% a la obra, cuando antes se pagaban, ejemplo, un año, los salarios de los residentes del hospital municipal, por ejemplo. O el transporte, sí, el subsidio Bueno, del transporte. bueno. Pero comparar contra la gestión de Gay no alcanza, parece, porque fue muy... Está bien, fueron 2 mandatos, pero fue bastante pobre. Bueno, pero fue bastante pobre, está pero bien salen hacerlo. ahora y hablan como si hubiesen hecho como una si gestión. nada, Los claro. colocadores de maceta. Bueno, por eso digo, fue pobre, pero... Si bien, Gisela, vos ahora estás en la parte legislativa, pero alguna vez formaste parte también, hace años, del Ejecutivo, ¿no? Sí, de salud. Desde el área de salud. Cuando uno toma una decisión ejecutiva, toma una decisión política, es decir, Sí. Hablaste del asfalto recién. Tengo para asfaltar 10 cuadras. Bueno, ¿cuáles asfalto? Exacto. Bueno, ¿cómo hago para que ese cuáles responda a lo que quiere el pueblo y no lo que a mí con mi mejor intención me parece? ¿Cómo se hace eso? Y bueno, vos, vos, lo que pasa que... Me voy a meter en cada kilo. Lo que pasa que las... Para eso te trajimos. Hay decisiones que vos las tenés que... O sea, vos tenés referencias en los lugares, en los barrios. Tenés referencias institucionales, que puede ser una sociedad de fomento. Tenés vecinos comunes con los cuales podés conversar. Y después tenés gente que... La red que tiene territorial el peronismo, el panperonismo, es una picardía desperdiciarla. Son los tipos que viven ahí, comen ahí, escuchan ahí, te avisan, no venga porque te van a putear. Te lo avisan. Y si te dicen eso, ahí tenés que poner el ojo, algo está pasando. Bueno, para mí eso no está al 100% desarrollado, aprovechado. Claro, esa es por ahí cuando yo digo la gestión, no la política, es muy difícil, si no. Después por ahí te van a putear igual, guarda, porque esas cosas pueden pasar y yo no aseguro que haciendo esto tampoco post inundación te vaya a ir mejor, pero bueno, digo que es algo más que se puede sumar. No es para que no te puteen, sino para hacer las cosas bien, digamos, lo mejor Sentir posible. que estás desarrollando al 100. El planteo un poco entonces sería cómo convertir en una acción política aquello que es una acción de gestión.
porque evidentemente hay muchas cuestiones de la gestión que necesitan ser valorizados desde la política. Esto que sigo con el ejemplo de Claudio, ¿no? Es decir, el municipio toma la decisión de que 10 cuadras de su presupuesto vayan a asfalto. Lo hace, no hay dudas sobre la calidad de lo que se hace, sobre el precio, no hay nada de todo eso. Y sin embargo eso no se llega a visualizar y no se lo llega a comprender como parte de un mecanismo de decir, bueno, este gobierno está poniendo 10 cuadras de asfalto en la zona sur de la ciudad, por ejemplo. Pero vos fijate, por ejemplo, que el gobierno de Susbieles terminó la unidad sanitaria de Jardín Green, que no con fondos propios, que quedó abandonada de la gestión de Nación, se paró. ¿Querés algo más? O sea, yo que soy médica, que me ha tocado atender por esos lugares, digamos, en condiciones donde podías. Hoy es un centro de salud precioso, importantísimo. La verdad, una necesidad para la comunidad, para los trabajadores de salud. Bueno, ¿qué nos pasó ahí? El otro es el Centro de Desarrollo Infantil de Miramar, que se terminó con fondos de provincia y también municipales, que abandonó Nación. Están terminando la obra de Ingeniero White. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahí, digamos? ¿Cómo lo...? Por eso digo que hay que sentarse a pensar, o sea... Y la verdad que no sabía, todos estos casos que están nombrando... Bueno, y sin embargo, todo el mundo habla de la obra del Cholo... Y que se está haciendo en Loma Paraguaya, me parece. Bueno, también después tenés un montón de cosas que se ha avanzado. El jardín de Villa Irupé lo dejó... El jardín de Villa Irupé entraba en el plan famoso de, con la plata del fútbol para todos, famosa de Macri, vamos a hacer 3.000 jardines. Bueno, acá tocó uno y no lo terminó él, lo terminó el gobernador, digamos, con Federico Susbieles. Esas cosas, hay que comunicarlas. Lo que pasa, no te podés parar así, viste, decir, bueno, acá leer, bueno, que no. Bueno, ¿cómo se trabaja? Bueno, no es sencillo, por eso digo, yo no soy experta en comunicación y a veces, como vengo de la política tradicional, o sea, por ahí me queda como que mi cabeza va, que yo sé que hay que ir por algún lado, pero que no tengo tampoco tan en claro. Sí, que la red grande, fuerte y bien capilar que tiene en los territorios del panperonismo, creo que sí hay que aprovecharla al 100. Hay como un no involucramiento, es decir, la sociedad la sociedad impactada por este cúmulo de obra que acabas de nombrar, no está involucrada en el trabajo, en la obra o en lo que no hay un involucramiento físico de ir a trabajar, de levantar ladrillos, sino de un involucramiento político, intelectual, afectivo. Porque son cosas, digamos, de un impacto social, económico, como vos decís, afectivo, una unidad sanitaria, digamos, ¿quién no utiliza en un barrio una unidad sanitaria? Es no solo la comunidad, sino también quienes trabajan ahí, que antes trabajaban en un lugar que se les llovían todos los techos. Que hace muchos años atrás en esos barrios reclamaban eso. Sí, bueno. Sí, doy fe, pero reclamaban sí, ese tipo de llegada del Estado a una unidad sanitaria. No tengo para vacunar a los chicos, donde si el pibe tiene el catarro tengo que llegar al hospital, que está no sé dónde, una serie de cosas. Sin embargo, se pone y parece que fuera un trámite burocrático o un trámite de un plan de obra esperable, donde, bueno, se inauguró la obra, aplaudimos porque se terminó en tiempo y forma, y en realidad no está involucrada la sociedad. Lo que está haciendo el Opisu en los barrios populares. Sí, esos barrios populares no se puede entrar cuando llueve. Claro. Y ahora van a tener asfalto, cordón cuneta, la luminaria. Bueno, eso tenemos que preguntar nosotros, no es el vecino, somos nosotros los que nos tenemos que preguntar eso. Lo hago a modo de colaboración intelectual, de que falta ese involucramiento. No se ha sido capaz de interesar, pero no en el término de que les interese, está claro, de involucrar a la sociedad que está impactada por la obra. En la toma de decisiones de qué se va a hacer con una obra, hay un espacio, me parece a mí, para esa participación. En el seguimiento de la ejecución, estoy hablando, siempre tomo, si querés, la cuadra de asfalto de la que mencionaba Claudio. Toma la clave, ¿dónde? En la toma de decisiones hay un lugar para participar, que hace que esa cuadra sea
algo que hizo otro y que entonces voy a tratar de ver dónde está la falla, o algo del cual se formó parte. Y el otro punto, me parece, ¿sí? Así aprovechamos a pensar en voz alta acá con los micrófonos de por medio, está en el seguimiento y en el qué pasó después. Sí, pero formalizarlo, no esperar a que eso venga por un reclamo de una red social de algún malintencionado. ¿Sí? Ahí hay un caminito. Es decir, bueno, desde que nació esa obra, cómo fue y cómo terminó. Si ahí hay un canal más o menos formal, tampoco hay que... Pero es ese vecino quien vio la obra de cerca, no es una obra ajena, es su obra. Mejora su calidad de vida, todo, es suya. Pero bueno. Cuadra, No, por ejemplo, yo digo, sin pretender un estado asambleario permanente. No, porque no. Pero no va a gobernar, toma decisiones. Claro. Exactamente, porque un tipo que claro. está gestionando tiene que tomar decisiones. Pero que inventar qué canal institucional puede utilizar para esas 10 cuadras de asfalto y definirlo, que en definitiva lo definan los vecinos, que son los que saben cuáles son sus necesidades. Acá se han hecho, consejos en los barrios o algo, pero evidentemente no alcanzó para que lo sientan como propio. Bueno, habrá que pensar también, a veces, no siempre lo que haces te sale, lo podés repensar. Por supuesto. Pero bueno, el peronismo siempre se caracterizó por tener los famosos punteros y punteras. Y la gente asocia puntero como que cobra, y la verdad que un puntero era un tipo que era recontra peronista, o una mina recontra peronista que te caminaba todas las cuadras y te sabía absolutamente todo. En la correa de transmisiones. Claro. Entonces yo no sé si hoy puede existir de la misma manera, no sé, uno se vive distinto, obviamente la comunicación es distinta, pero hay mecanismos que hay que pensar que te acerquen eso. Y como decías vos hace un rato, están también las organizaciones libres del pueblo. Sí. Están los clubes, están Sí. las cooperadoras. Bueno, vos fíjate, clubes, por ejemplo, también hubo un programa, Clubes de Pie, que se le aportó un montón de dinero porque con tanto tornado como inundación quedaron un montón hechos bola. Y bueno, y se pudieron ver. ¿Y qué pasó? No, y ¿No? cada, ¿Por qué en no? cada inauguración los responsables de esa institución hicieron referencia y agradecieron esto. Hay como un discurso que vos lo vas viendo que cuesta mucho de, bueno, yo la verdad que yo con la política... Bueno, y hay veces, yo siento, esto sí es una cuestión muy personal, que hay algunas personas que edulcoran esa situación. Bueno, no, hay que decirle directamente, bueno, ¿sabes qué? La política, esto lo hicimos porque es una decisión política poner el dinero ahí. Si no te hubieran dicho... Anda a vender 2 docenas de empanadas de 4 patas frola a ver qué te podés hacer. Ustedes van a ser capaces de arreglarse solos. Bueno, claro, digo, a veces, no digo para decírselo delante de todo el mundo, digo, como para en algún punto, eso hay que generar esa tensión para que se produzca la discusión. Sí. Y hay una tercera cuestión más, y es que a veces, muchas veces, las dirigencias de una entidad, de una ONG, de un sindicato, sí tienen incorporado un esquema del bien común, de la justicia social y demás, no así sus afiliados. También. Hay un quiebre, ¿sí? Se eligen comisiones directivas en gremios que son, que conciben la vida en común y la política de una determinada manera, pero no sus afiliados. Porque si no se ponía el dinero, hay un club que estuve yendo que la verdad que lo hicieron nuevo, todo el techo, todo, porque no había quedado absolutamente nada. Y yo veía la cantidad de pibes, pibas, básquet, patín, todo, y los padres que entraban y salían. Digo, ¿cómo pensaron eso? O sea, sí, ¿quién puso ese techo? Cuando vieron la gente que lo clavaba, digo, vos se lo decís, pero ¿qué pasa para que vos digas, me lo iba a poner igual? No era lo mismo, porque yo recuerdo que a veces para poder cambiar un vidrio de una escuela, no conseguíamos fondos de este fondo educativo en la otra gestión. Y había que armar la rifa. Pero claro, a ver. Entonces digo, no es sencillo, por eso hay que pensar mucho y hablar con gente que por ahí conoce mucho de esto, pero bueno, nosotros aportarle la política, porque sin política... Una más que se me ocurre, o que se puede visualizar, y es
no ha habido una respuesta desde lo comunicacional a la campaña sucia, no sé cómo llamarlo, una campaña de redes definitivamente destructiva, donde lleno de bolazos, lleno de... Sí, y eso ya a esta altura es un dato, sabemos que va a suceder, sabemos que va a pasar. Y me parece que hay que pensar, hay que tener anticuerpos para poder enfrentar eso que va a volver a suceder. Sí, también te vas a exponer, digamos. Vos cuando decís algo te exponés para adentro y para afuera, siempre, porque... pero digo, no podés no animarte a decir algunas cosas. Yo te digo, yo todo lo que escuché lunes, martes, miércoles, hoy ya no le di tanta bola a algunos que ya se habían probado el traje, la verdad que yo decía, bueno, vamos a tomarlo como algo de los que se quieren posicionar, ¿viste? Les parece que es divertido, ¿viste? Porque ahora todo es divertido, todo tiene que ser divertido, alegre, jocoso. Somos todos amigos, yo la verdad que amigos de la oposición tengo contados, digamos, de cuando estamos hablando de los ámbitos así ya profesionales, digamos, de la política. Pero, digo, decís las cosas, bueno, espero que después, que cuando asuman, ya se saquen eso, porque si vos lo único que tenés para decir es lo que viniste diciendo estos días, digamos, es muy cáscara vacía, o sea, ¿de qué vas a hablar? Porque después tenés que discutir, hay que saber leer un presupuesto, vas a aprender como aprendimos todos, porque todos aprendemos, pero digo, no podés ir con 4 frases hechas a decir cualquier pavada, porque tenés que tener una responsabilidad. Vos estás haciendo un control de la ejecución de los gastos del presupuesto que define el intendente, estás definiendo reasignación de partidas, digo... Sí, no podés ir con memes. Claro, yo lo veo que todo como muy divertido siempre, y bueno, qué sé yo. Yo soy muy divertida, pero hay veces que no me gusta rayar en la pavada, ¿no? Seguro. Bueno, Gisela, hemos llegado al fin de la entrevista y del programa. Bueno. Ha estado muy bueno, yo creo que necesitamos los bahienses hablar de política, ¿no? Sí, para mí sí. Me parece que en definitiva la conclusión de la entrevista es esa, necesitamos más política. Así que bueno, los micrófonos aquí en la UTN están abiertos para cuando quieras. Y muchísimas gracias por haberte molestado. No, a ustedes por la invitación. Me encantó tenerte acá con nosotros. Gracias. Muchas gracias por venir.